Bien, vamos a grabar también el video. Entonces acá, como ustedes han podido ver, es importante que nosotros sepamos cómo calcular estas medidas de posición, que son los cuartiles y los quintiles, ¿no? Entonces acá vamos a nuevamente compartir nuestra hoja de Excel con la que hemos estado calculando. Bien, entonces acá vamos a... Bien, se puede ver ya en Excel, ¿no? Sí, doctor, se puede. Bien, entonces acá, por ejemplo, hemos dicho la interpretación del primer quintil, que es 3 flores por planta. Lo que está a la izquierda es un 20% y lo que está a la derecha es un 80%. En el caso del segundo quintil, que es 6 flores por planta, lo que está a la izquierda es un 40% y lo que está a la derecha es un 60%, ¿no? Lo mismo vamos a hacer para el tercer quintil. Entonces, copiamos esto y decimos lo siguiente. En el caso del tercer quintil, que es 7 flores por planta, 7 flores por planta, entonces decimos que la proporción, acá, 7 flores por planta, y lo mismo acá, 7 flores por planta. Entonces vamos a decir que la proporción para valores del número de flores por planta menor o igual a 7 flores por planta es de un 60%. Lo que está entonces a la izquierda es un 60% y lo que estará a la derecha será un 40%, y eso significa que la proporción para valores del número de flores por planta mayor a 7 flores por planta es de un 40%. ¿No? Entonces, 40%, lo que está a la derecha es un 40%. Entonces, si nosotros nos ubicamos en 7 flores por planta, a la izquierda va a estar una proporción del 60% y a la derecha una proporción del 40%. Y finalmente vamos a tener la interpretación para el último quintil, que sería el cuarto quintil, que tiene un valor de 8 flores por planta. Entonces aquí tenemos 8 flores por planta, entonces vamos a colocar acá 8 flores por planta, ¿no? Acá lo mismo colocamos 8 flores por planta. Bien, entonces la proporción para valores del número de flores por planta menor o igual a 8 flores por planta es de un 80%, porque ese es el cuarto quintil. Entonces, si nosotros nos localizamos en 8 flores por planta, a la izquierda tenemos una proporción de 80% y a la derecha vamos a tener solamente el 20%. Entonces, la proporción de mayor a 8 flores por planta va a ser simplemente un 20%. Bien, entonces, de esa manera nosotros hemos calculado los quintiles y también los cuartiles, ¿no? Bien, ahora vamos a calcular, ¿no? El último conjunto de las medidas descriptivas que van a ser, acá vamos a colocar, ¿no? Vamos a colocar entonces las medidas de forma, Entonces acá vamos a colocar 4 medidas de forma, ¿no? Entonces, ¿cuáles van a ser esas medidas de forma? Bien, uno es el coeficiente de asimetría, que vamos a ver ahorita qué significa eso, de asimetría. Bien, y entonces nosotros vamos a tener lo siguiente. Vamos a calcular entonces estas medidas de forma, pero antes de eso, vamos a ver la presentación, ¿no? La presentación, donde se explican las medidas de forma. No sé si ya se puede ver la presentación. Hola. Sí, doctor, se puede ver. Bien, entonces ahí tenemos las medidas de forma. ¿Cuántas medidas de forma tenemos? Tenemos 2, que son el coeficiente de asimetría y la kurtosis. ¿Qué nos hacen estas medidas de forma? Como su nombre nos indica, nos van a dar una idea acerca de cuál es la forma de la curva de distribución de la variable con la que nosotros estamos trabajando. En nuestro caso, nos va a dar una idea de cuál es la forma de la curva de distribución de la variable número de flores por planta.
Y tenemos entonces el coeficiente de asimetría, que es una medida que nos va a establecer si la curva de distribución es simétrica o no es simétrica. Y si no es simétrica, se denomina curva asimétrica. Y cuando es una curva asimétrica, puede tener una cola más larga a la derecha o una cola más larga a la izquierda. Eso va a depender de la relación que tengamos entre la media aritmética y la mediana. Bueno, eso vamos a ver más después. Bueno, y el otro es la kurtosis, ¿no? Y la kurtosis es también nos da una idea acerca fundamentalmente del apuntalamiento de la cima de la curva de distribución, si es muy apuntalada, moderadamente apuntalada, poco apuntalada, etc. Entonces, la simetría, nosotros decimos que una curva, puede ser simétrica o asimétrica. Va a ser simétrica cuando la media aritmética tiene un valor muy similar o es igual a la mediana, ¿no? Y entonces ahí decimos que la curva es simétrica, o sea que a partir de ese punto donde están tanto la media aritmética como la mediana, vamos a tener a la izquierda un 50% y a la derecha el otro 50%, ¿no? En cambio, cuando la media aritmética es menor que la mediana, ¿no? Cuando la media aritmética es menor que la mediana, entonces decimos que la distribución es asimétrica a la izquierda, porque vamos a tener una cola más larga a la izquierda, ¿no? Porque la mayor concentración de las frecuencias más altas, de las frecuencias absolutas más altas, van a estar a la derecha, en la derecha, y por lo tanto la cola más larga va a estar en la izquierda. Y por lo tanto eso se dice que es asimetría, presenta la curva una asimetría negativa. En cambio, cuando la media aritmética es mayor que la mediana, decimos que la curva es asimétrica a la derecha, ¿no? O que va a haber una cola más larga a la derecha porque la concentración de las mayores frecuencias absolutas van a estar en la parte izquierda, ¿no? Entonces, por lo tanto, también podemos decir que en este caso, esta curva de distribución tiene una simetría positiva. Entonces, hay diferentes maneras de definir la simetría. Por ejemplo, esta curva que nosotros vemos, eso sería una curva simétrica, donde la media y la mediana tienen el mismo valor, ¿no? Esa es una curva simétrica, tanto en forma, ¿no? Como en área. Entonces, a partir de ese punto que está al medio, vamos a tener un área y una curva con un área y forma similar a la izquierda y a la derecha, ¿no? Entonces, esta es una curva simétrica. En cambio, acá, nosotros podemos ver acá que la media aritmética es mayor que la mediana, ¿no? La mediana es la línea de color celeste, la línea de color rojo es la media aritmética. Por lo tanto, como ustedes pueden ver, como la mediana, ¿no? Está más a la izquierda, ¿no? Porque es menor que la mediana. Por lo tanto, las mayores frecuencias absolutas, ¿dónde están? Están concentrados en la curva, pero en la parte izquierda. Y por lo tanto, como están concentrados en la parte izquierda, en la parte derecha de la curva de distribución, vamos a tener una cola más larga con una serie de frecuencias absolutas sumamente bajísimas. Por lo tanto, también se dice que en este caso la curva presenta una simetría positiva cuando la cola de la derecha es la más larga. Luego tenemos acá, al revés, acá más bien la mediana es mayor que la media aritmética y por lo tanto hay una mayor concentración de frecuencias absolutas altas en la parte derecha de la curva de distribución y eso va a originar una cola más larga en la izquierda, ¿no? Donde están un conjunto de datos con frecuencias absolutas sumamente bajísimas. Y entonces acá decimos que esta es una distribución, la curva de distribución, con asimetría, ¿no? Con asimetría negativa o que tiene una cola más larga en la parte izquierda, ¿no? Entonces ahí tenemos, ¿y cómo vamos a nosotros calcular el coeficiente de asimetría que en inglés se denomina skewness, ¿no? Eh, entonces tenemos que tener una medida que nos pueda decir su curva de distribución es muy próxima a una simetría o no tiene simetría y por lo tanto es totalmente asimétrica a la izquierda o a la derecha. Y entonces para eso nosotros tenemos el coeficiente de asimetría. Ahora también acá es importante mencionar que el coeficiente de asimetría, ¿no?
no es la única medida que nos mide la asimetría. Tenemos otras medidas más, otras fórmulas más. Son un conjunto en realidad de fórmulas para medir la asimetría de una curva. Pero la más utilizada es la que nosotros vamos a ver acá, que nos permite establecer si nuestra curva, ¿no?, de distribución es simétrica o asimétrica, ¿no? Entonces, para eso tenemos acá estas formulitas, ¿no?, donde nosotros podemos ver que el coeficiente de asimetría de Fisher-Pearson, que es el que vamos a utilizar para el cálculo de la asimetría, ¿no?, nos relaciona en el numerador el tercer momento de la distribución y en el denominador el cubo de la desviación estándar, ¿no?, de la desviación estándar. Por lo tanto, nosotros también podemos, entonces, a través de esta, aquí podemos ver, tenemos la desviación estándar y tenemos entonces este coeficiente de asimetría. Por lo tanto, también podemos mencionar que el coeficiente de asimetría de Pearson es una relación entre el tercer momento que está en el numerador y el segundo momento elevado a 3 medios que está en el denominador, ¿no? Esto es para datos que no están agrupados, pero para datos agrupados, aquí incluimos lo que es frecuencia absoluta. Entonces vamos a tener que el coeficiente de asimetría para datos agrupados va a ser igual al tercer momento, eh, y dividido entre el cubo de la desviación estándar, ¿no? Entonces, es lo mismo, solamente que acá lo único que estamos incorporando son las frecuencias absolutas, tanto en el cálculo del segundo como del tercer momento, ¿no? Entonces, nosotros podemos indicar que a través de esta relación podemos saber si nuestra curva es simétrica o es asimétrica. ¿Y cómo vamos a saber? A través de estas relaciones, ¿no? Por ejemplo, si nuestro coeficiente de asimetría de Pearson nos dice que el valor es muy próximo a 0 o igual a 0, entonces decimos que nuestra curva es simétrica. Si el valor del coeficiente de Fisher-Pearson, coeficiente de asimetría, es, por ejemplo, acá, es mayor a 0, si es mayor a 0, entonces vamos a decir que tenemos asimetría positiva, porque vamos a tener una cola más larga a la derecha, ¿no? Ya que la media aritmética en este caso es mayor que la mediana. Pero también podemos tener en este otro caso, si nuestro coeficiente de asimetría nos da un valor menor a 0, o sea, negativo, eso significa que tenemos una asimetría negativa y por lo tanto, en este caso, la mediana más bien es mayor que la media aritmética y por lo tanto tenemos acá una concentración mayor en la parte derecha de las frecuencias absolutas altas y una cola más larga en la izquierda. Entonces, a través de eso podemos nosotros definir si nuestra curva es simétrica y si no es simétrica, definir si tiene asimetría positiva o negativa, ¿no? Entonces, esto es lo que vamos a ver ahora. Y para eso, entonces, vamos a mencionar lo siguiente. Nosotros tenemos que ahora entender qué son los momentos de una distribución de una variable aleatoria. Entonces, para eso, nosotros vamos a ir nuevamente a nuestra hoja de Excel. Y entonces hemos dicho que son los momentos. Entonces, se establece, por ejemplo, que si nosotros tenemos la sumatoria de frecuencias absolutas por el cuadrado de la desviación dividido entre n, ese es el segundo momento, ¿no? El segundo momento. Y el segundo momento nos sirve para eliminar los valores negativos y positivos de las desviaciones, al elevar al cuadrado, ¿no? Entonces vamos a tener el segundo momento y el tercer momento se define como el cubo de las desviaciones multiplicados por las frecuencias absolutas y dividido entre n. Y el cuarto momento va a ser la sumatoria de la cuarta potencia de las desviaciones multiplicado por sus frecuencias absolutas y dividido entre n, ¿no? Entonces acá nosotros para estas medidas lo que tenemos que hacer es un cálculo de los momentos de la distribución, Bien, entonces los momentos de la distribución tenemos que calcular acá, ¿no? Y aquí vamos a colocar también
las formulitas. Entonces acá vamos a colocar lo siguiente. Vamos a decir el segundo momento, necesitamos el segundo momento, el tercer y el cuarto momento. Entonces vamos a colocar acá, ¿no? Entonces decimos acá, el segundo momento va a ser igual, ¿no? A una fracción, donde vamos a tener en el numerador una sumatoria de un producto, donde vamos a tener acá la frecuencia absoluta multiplicado por una potencia, y esa potencia, una potencia de una diferencia que nosotros lo conocemos con el nombre de la desviación. Entonces, acá vamos a colocar justamente eso. Bien, entonces vamos a colocar acá, y entonces vamos a tener acá. ¿Qué pasó acá? Vamos a ver. Bien, entonces vamos a tener acá, por un lado vamos a tener x sub i menos la media. Acá, esa es la desviación. Vamos a explicar acá también. Bien, entonces vamos a decir el segundo momento, m sub 2 va a ser igual a la sumatoria desde i igual 1 hasta acá, ¿no? Del producto de frecuencia absoluta f sub i multiplicado por el cuadrado, dice entonces, este es el cuadrado de la desviación. Y la desviación es x sub i menos x barra, la media aritmética, y eso es dividido entre n, ¿no? Entonces ahí tenemos nosotros ya la formulita del primer momento, ¿no? Acá tenemos entonces la fórmula del primer momento, y eso lo vamos a llevar, del segundo momento, ¿no? Perdón. Entonces ahí tenemos segundo momento de la distribución. Ese es el segundo momento de la distribución. Bien, ahora vamos a tener también el tercer momento de la distribución. Este es el segundo momento, y vamos a tener también el tercer momento de la distribución, ¿no? Entonces, fíjense, este segundo momento es lo mismo que si fuera esto la varianza poblacional. La varianza poblacional se define justamente como la sumatoria del cuadrado de las desviaciones multiplicado por la frecuencia dividido entre n. Entonces, también podemos decir acá, en esta formulita, ¿no? Acá vamos a colocar, acá entonces podemos decir, también esto podemos decir que es a ver, vamos a ver acá. Acá está muy bien. También entonces esto podemos decir que es la mediana, ¿no? Entonces, mejor dicho, la varianza poblacional. Entonces, el M2, que es el segundo momento de la distribución, también entonces es para nosotros la varianza poblacional. Esta es la varianza poblacional, ¿no? Ahí entonces tenemos la varianza poblacional, ¿no? Bien. Ahora entonces vamos a tener también, si nosotros tenemos la varianza poblacional, ¿no? La varianza poblacional, entonces también vamos a decir que el segundo momento, acá vamos a colocar la relación, entonces también decimos nosotros que el segundo momento, vamos a colocar acá, el segundo momento es igual, entonces, en términos de notaciones, es igual a la varianza. Y la varianza para nosotros es sigma cuadrado, ¿no? Entonces acá tenemos esa relación de que el segundo momento, entonces es igual, estamos diciendo es igual a la varianza. Esto es lo que estamos indicando, lo mismo que tenemos ya ahí. Entonces acá vamos a colocar, entonces tenemos aquí, bien, entonces tenemos esta relación que el segundo momento es también la varianza poblacional, sigma cuadrado. Entonces ahora, si yo quiero calcular ahora la desviación estándar poblacional sigma, entonces voy a decir igual
Entonces acá vamos a tener, si yo quisiera calcular ahora la desviación estándar poblacional, entonces este sería para mí sigma. Sigma va a ser igual, entonces, sigma va a ser igual a la raíz del segundo momento, a la raíz del segundo momento, que nosotros vamos a colocar como m sub 2. Entonces, acá también esto tiene que estar claro, ¿no? Y entonces vamos a tener acá que aquí existe una relación importante, que la desviación estándar poblacional, ¿no? Entonces, va a ser, estamos diciendo, a la raíz cuadrada de m sub 2, que es el segundo momento, ¿no? Bien, entonces, eso es importante que veamos esas relaciones para hacer los cálculos, ¿no? Para hacer los cálculos. Entonces, acá nosotros vamos a decir entonces también, de que esto sería entonces, acá con la flechita, ¿no? Eso sería entonces la desviación estándar poblacional. La desviación estándar poblacional. Bien, entonces, ¿qué necesitamos nosotros? Calcular los momentos, ¿no? Calcular los momentos. Entonces, eso es lo que necesitamos hacer acá. Bien, estas serían las formulitas para el segundo momento. Bien, ahora vamos a ver qué pasará con el tercer momento, ¿no? ¿Qué pasará entonces con el tercer momento de la distribución? El tercer momento de la distribución. Bien, entonces vamos a tener el tercer momento de la distribución, acá, y vamos a colocar su formulita. Entonces su formulita va a ser, copiamos y lo pegamos acá. Bien, entonces acá va a ser m sub 3, el tercer momento, y ahora el tercer momento por definición es el cubo de la desviación multiplicado por su frecuencia absoluta. Entonces acá tenemos el cubo de la desviación. Entonces, esto nos sirve para calcular el coeficiente de asimetría de Fisher-Pearson, ¿no? El coeficiente de asimetría de Fisher-Pearson. Entonces acá vamos a tener, ahí tenemos entonces, este es nuestro tercer momento, ¿no? Para calcular el coeficiente de asimetría. Bien, y ahora vamos a tener cuarto momento de la distribución. Este será entonces el cuarto momento de la distribución. Entonces acá nosotros vamos a tener lo mismo que acá. Copiamos y lo pegamos acá. Bien, entonces vamos a tener m sub 4 va a ser el cuarto momento. Por lo tanto, esto va a ser la cuarta potencia. Acá, cuarta potencia, en vez del cubo, la cuarta potencia, ¿no? Entonces, de las desviaciones multiplicado por sus frecuencias. Entonces, esto es el cuarto momento, y entonces esto nos sirve para calcular la kurtosis. Bien, entonces ya tenemos todo definido ahí. Bien, entonces vamos a tener nosotros entonces acá este valor. Bien, entonces tenemos cuarto momento, tercer momento, segundo momento y sus relaciones. Bien, ahora lo que tenemos que hacer es, ¿cómo vamos a calcular ahora, estos valores, ¿no? Estos valores, especialmente acá los numeradores, ¿no? Lo primero que tenemos que calcular este x1 menos la media aritmética es la desviación. Entonces, primeramente vamos a colocar cuánto vale la desviación. Entonces, acá nos vamos a ir a nuestra tabla de frecuencias, acá justamente, y vamos a generar una nueva columna. Acá tenemos ya la desviación, fíjense, ya tenemos la desviación. Entonces, ahora vamos a generar acá. También tenemos ya, esta es la frecuencia absoluta por la desviación elevada al cuadrado. Entonces, aquí tenemos ya el segundo momento,
¿no? Ahora, lo que nos falta es el tercer momento. Entonces, vamos a colocar acá el tercer y el cuarto momento. Entonces, para eso vamos a hacer lo siguiente. Acá vamos a insertar para el tercer momento. Entonces, vamos a colocar acá. El tercer momento va a ser f sub i multiplicado por, ¿no? Por el cubo de la desviación, ¿no? Por el cubo de la desviación que nosotros tenemos acá. Y por lo tanto, acá vamos a tener esos valores. Y aquí tenemos entonces. Bien, entonces acá vamos a decir que en esta siguiente columna tenemos que colocar frecuencia absoluta multiplicado por el cubo de la desviación. Y el cubo, la desviación, ¿cuánto es? Es x sub i menos la media. Bien, entonces esto ya vamos a tener entonces en esta columna, ¿no? Y acá vamos a colocar también, copiamos y lo pegamos, vamos a aprovechar y hacemos también para la cuarta potencia. Y entonces acá vamos a tener en vez de 3, 4. Bien, entonces acá colocamos, vamos a colocar entonces este valor ahí. Bien, entonces vamos acá y vamos a generar esta columna acá. Y también vamos a generar esta otra columna acá. Bien, entonces vamos a generar esas dos columnas. Entonces, la primera, frecuencia absoluta. Entonces nos vamos frecuencia absoluta, ahí, esa es la frecuencia absoluta, multiplicado por, ¿no? Multiplicado por, ¿no? Entonces acá entre paréntesis tiene que ser la desviación, pero nosotros ya tenemos la desviación es ese valor, ¿no? La desviación, pero la desviación tiene que ser elevado al cubo. Entonces vamos a colocar acá vamos a colocar entonces elevado a 3. Y para eso colocamos acá, vamos a colocar elevado a 3. Bien, entonces aquí vamos a tener ese valor. Bien, entonces aquí colocamos con 2 decimales. Entonces vamos a colocar acá formato de celda y solamente 2 decimales. Y entonces vamos a bajar para todos los demás valores. Ahí tenemos, vamos bajando. Bien. Ahora, lo mismo hacemos acá. Lo mismo hacemos para la cuarta potencia. Entonces eso va a ser igual. Frecuencia absoluta, acá, multiplicado por, dice, la desviación. Entonces, pero acá tenemos que colocar por paréntesis. Y luego la desviación, que es ese valor. Esa es la desviación. Elevado a la cuarta potencia. Entonces, nuevamente colocamos acá elevado a la cuarta potencia. Entonces, ahí vamos a tener ese valor. Entonces, ese valor le damos formato de celda. Y entonces vamos a bajar para las demás clases. Bien, bajamos entonces y ahí tenemos en todos los valores. Entonces, estas dos columnas son las columnas que nosotros vamos a utilizar. Esas dos columnas son las que vamos a utilizar entonces para el cálculo. Bien, acá vamos a colocar. Bien, ahí tenemos esas. Vamos a darle un recuadro. Bien, aquí tenemos entonces esas dos. Y lo único que vamos a hacer es ahora hacer la sumatoria. Entonces hacemos la sumatoria. Bien, y ahí tenemos entonces la sumatoria, ¿no? De ambas columnas tenemos ahí entonces su sumatoria. Bien, ya tenemos entonces los valores acá. Y ahora lo que vamos a hacer es n. ¿N cuánto vale? N vale, no nos olvidemos, 50. Acá está 50. N vale, la sumatoria de frecuencia absolutas es n, ¿no? 50. Bien, entonces acá nosotros volvemos nuevamente para ver lo de los momentos. Acá vamos a volver para ver lo de los momentos. Bien, entonces ahora vamos a tener el segundo momento. Entonces copiamos acá y aquí vamos a calcular el segundo momento, ¿no?
Entonces, el segundo momento va a ser, bien, entonces va a ser este valor acá, lo vamos a calcular acá, ese va a ser el segundo momento. Este otro va a ser el tercer momento y este otro va a ser el cuarto momento. Entonces vamos a tener acá tercer momento, ¿no? Y este otro va a ser el, el cuarto momento. Bien, entonces vamos a colocar acá segundo momento, tercer momento ahora, tercer momento, y acá tenemos también el cuarto momento. Bien, nos vamos al segundo momento. Entonces, eso va a ser igual, hemos dicho al cuadrado. Entonces ya tenemos la sumatoria y la multiplicación del producto de frecuencia absoluta por el cuadrado de la desviación. Entonces vamos a ver eso dónde está, en qué columna. Vemos que eso está acá, fíjense, frecuencia absoluta por el cuadrado de la desviación. Nosotros necesitamos entonces su sumatoria. Su sumatoria, esa es su sumatoria, y dividido entre n. Y n es 50, ¿no? Entonces, ese es el segundo momento. Entonces, el segundo momento, entonces sería, si nosotros lo colocamos acá, y le damos simplemente esos dos decimales, sería 6.04, el segundo momento, ¿no? Bien, ahora el tercer momento ahora va a ser el cubo, ¿no? Del producto de frecuencia absoluta por desviación. Entonces acá vamos a ver, vamos a ir nuevamente acá. Bien, y ahora vamos a ver dónde se encuentra eso. Justamente, fíjense acá, está. Ahí tenemos entonces, ahí está el cubo. A ver, vamos a ver. Ahí está el cubo, fíjense el cubo. Entonces ahora necesitamos su sumatoria. Su sumatoria es ese valor. Entonces, dividido entre n. ¿Y n cuánto vale? 50. 50. Entonces, acá tenemos ese valor, ¿no? Entonces, eso sería 4. Acá tenemos entonces número 4.8. Bien, ese entonces sería el tercer momento, ¿no? Tenemos entonces el segundo momento, el tercer momento, y necesitamos calcular el cuarto momento. Y el cuarto momento, entonces, vamos a ver la cuarta potencia, ¿dónde se encuentra? Cuarta potencia, ¿dónde se encuentra? Vamos a ver acá. Cuarta potencia. Entonces vamos a ver dónde está eso. Eso está acá. Y su sumatoria de la cuarta potencia es este valor, dividido entre n. ¿N cuánto vale? 50. Entonces, este es nuestro cuarto momento. Entonces, ahí tenemos entonces los valores del segundo momento, que es positivo, el tercer momento, que es negativo, y el cuarto momento, que es positivo, ¿no? Y eso siempre se va a dar porque estamos elevando al cuadrado, elevando al cubo, elevando a la cuarta potencia. Cuando elevamos a números pares, son todos positivos, pero si elevamos a números impares, van a ser negativos, ¿no? Entonces, la sumatoria puede ser negativa, entonces, o positiva, pero en este caso entonces tenemos valores negativos, ¿no? Valores negativos, pero entonces aquí ya tenemos nosotros calculado los valores del segundo momento, el tercer momento y el cuarto momento. Ahora, a partir de eso, nosotros hemos dicho que acá tenemos la desviación estándar, ¿no? La desviación estándar. Entonces, esta desviación estándar lo vamos a calcular también, ¿no? Aquí vamos a calcular. Entonces, la desviación estándar, ¿no? ¿Dónde está? Aquí tenemos. Copiamos y lo pegamos acá. Bien, entonces vamos a tener la desviación estándar. La desviación estándar, ¿dónde lo vamos a calcular? Acá. Acá. Entonces, si nosotros tenemos que el segundo momento hemos dicho que es la varianza, fíjense, la varianza poblacional. Por lo tanto, la desviación estándar va a ser igual a la raíz cuadrada del segundo momento. Y el segundo momento está ahí, y entonces nuestro valor es 2.45. Entonces, colocamos acá, y esa es entonces nuestra desviación estándar poblacional. Bien, entonces ahí tenemos el segundo momento, el tercer momento, el cuarto momento, y tenemos calculado la desviación estándar poblacional. Entonces, como ya tenemos todo listo ahora
Ahora es mucho más sencillo calcular el coeficiente de asimetría y la kurtosis, lo cual vamos a realizar la próxima clase. Entonces, si no tenemos más tiempo, volvemos ahí, vamos a